Buenas tardes, doctora. En esta tarde les voy a hablar sobre las vías respiratorias y pulmones. Bien, la tráquea. Eh, la tráquea es un conducto cartilaginoso conformado por anillos incompletos de cartílagos que a su vez están unidos en la parte posterior por el ligamento anular y el interior. Y en el interior tienen lo que es, en el interior está lo que es el músculo traqueal, ¿no? Es cilíndrico a su vez. Presenta lo que es 16 anillos en el adulto. Son incompletos, como ya habíamos dicho, y esto permite a su vez que haga lo que es dilatarse y contraerse, ¿no? Em, en la parte inferior, en la quinta vértebra torácica, se bifurcan lo que es entre los bronquios derechos y los bronquios izquierdos, ¿no? Que más adelante vamos a ir hablando un poquito de estos dos bronquios. En generalidades de la tráquea. La tráquea o tráquea arterial, también llamada, mide lo que es en mujeres 11 centímetros, en varones 12 centímetros, y a su vez también tiene un diámetro de 16 milímetros, ¿no? La situación, presenta una situación que en el adulto situada detrás de la glándula tiroides por delante de la columna vertebral de la faringe. Em, Presenta lo que es también una cara anterior, ¿no? En la cara anterior está lo que es la glándula tiroides. Se encuentra lo que es en la glándula tiroides, ¿no? También presenta lo que es dos porciones, una porción torácica y una porción cervical. En la porción torácica está rodeada por los circunflejos grandes y grandes vasos linfáticos hacia, hacia la cabeza también. En la porción cervical tiene relación con la faringe. em, También presenta accidentes anatómicos como en la cara anterior, que está al laterotraqueal, y también en la cara anterior se puede encontrar lo que es la fosita de Berti, ¿no? Que en la fosita de Berti se aloja lo que es ganglios linfáticos de la circulación linfática. Eh, También presenta lo que es una cara posterior. eh, es una cavidad lateral que está en relación a los grandes vasos de la aorta, ¿no? En la porción torácica también está en relación al lado izquierdo, y en la porción derecha lo que es, está en lo que es en la parte del esófago, ¿no? Eh, Bien, los bronquios. Bien, como ya habíamos mencionado los bronquios, habíamos dicho que hay dos bronquios, ¿no? El bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Eh, el bronquio derecho eh, tiene una dirección rectilínea y no está tan alejada del punto medio. También presenta lo que es de menor tamaño y también tiene lo que es un calibre mayor, lo que es al bronquio izquierdo, ¿no? Eh, el bronquio izquierdo. El bronquio izquierdo, gracias a que está cabalgado por la arteria aorta, sufre una inclinación mayor y es más horizontal. Tiene un mayor tamaño, ¿no? Em, a su vez, también estos bronquios presentan lo que es un hilio pulmonar en ambos pulmones, ¿no? Lo que también se divide este hilo pulmonar en arteria pulmonar y dos venas pulmonares, ¿no? Las arterias pulmonares llevan lo que es la sangre desoxigenada, y las dos venas pulmonares llevan lo que es la sangre oxigenada. También a su vez los bronquios dan lo que es un árbol bronquial. Eh, Cada uno de los bronquios principales y sus ramificaciones constituyen lo que es un árbol bronquial, ¿no? Y los árboles bronquiales a su vez están divididos lo que es en un
en el bronquio principal derecho, que da origen sucesivamente por su cara lateral al bronquio lobular superior, por su cara anterior y un poco más inferior lateral al bronquio lobular superior. También, como ya habíamos dicho, da lo que es inferiormente al bronquio lobular medio. Finalmente se continúa con el bronquio lobular inferior, la porción comprendida entre el nacimiento de los bronquios lobulares superior y medio se denomina bronquios intermedios. El, el bronquio lobular medio da nacimiento a dos bronquios segmentarios, uno medial y otro lateral. El bronquio lobular inferior, contrariamente a los precedentes, se divide en una forma dicotómica y que se ramifica a lo que es en una forma monopónica, ¿no? También da origen sucesivamente por su cara posterior al bronquio segmentario posterior, o también denominada de Nelson. Bronquio principal izquierdo. Este bronquio suministra solamente dos bronquios lobulares correspondientes a los dos lóbulos de este pulmón, el bronquio lobular superior, que nace de su cara anterolateral, y el bronquio lobular inferior, que constituye la continuación del bronquio principal. El bronquio lobular superior izquierdo es diferente de los demás bronquios lobulares, ya que no da origen directamente a los diferentes bronquios segmentarios correspondientes, sino que se divide en dos troncos superiores e inferiores, ¿no? Como el tronco inferior, que ventila la porción anterior e inferior del lóbulo superior izquierdo, que también se denomina língula del pulmón izquierdo. Este tronco lingular da origen a dos bronquios segmentarios, lingular superior y lingular inferior. Este tronco superior a su vez también ramifica en la porción superior y posterior del lóbulo, que es la más voluminosa y se denomina culmen, ¿no? Este tronco culminal da origen al bronquio lobular superior derecho, del cual es equivalentemente para algunos autores, podríamos decirlo así, a tres bronquios segmentarios, anterior, apical y posterior. El bronquio lobular inferior izquierdo presenta la misma disposición que su homólogo derecho. La única diferencia notable es que da origen por medio de un tronco común o dos bronquios segmentarios basal anterior y medial, ¿no? Estos bronquios principales tienen generalmente 8 bronquios y el bronquio principal derecho tiene lo que es 10 bronquios, ¿no? Ya, ahora vamos a hablar sobre los pulmones, ¿no? Los pulmones es un órgano central que en su interior contiene alvéolos, arterias y venas. Eso le da una consistencia esponjosa en los pulmones, ¿no? Los pulmones tienen un peso de 1300 gramos. También presentan lo que es una capacidad de 500 centímetros cúbicos de aire. También la capacidad de los pulmones en el hombre adulto se mide por la cantidad de aire que contiene, en cifras aproximadamente que ya habíamos dicho de 5000 centímetros cúbicos, ¿no? Después de una inspiración forzada, lo normal es de que sea de 3500 centímetros cúbicos. El pulmón también presenta lo que es un color pardo oscuro. Como ya habíamos dicho, contiene lo que es una consistencia esponjosa, ¿no? Estructuralmente, el pulmón está dividido en lo que es en un pulmón derecho y un pulmón izquierdo. El pulmón derecho es mayor, ya que tiene 3 lóbulos, y el pulmón izquierdo es un poquito menor, ya que tiene lo que es 2 lóbulos, ¿no? Em,
También el pulmón presenta lo que es dos caras, ¿no? Una cara costal, una cara mediastínica. En la cara costal aumenta gradualmente de altura de anterior a posterior, se amolda a la pared lateral del tórax y muestra las huellas de las costillas. En la cara mediastínica, podemos ver lo que es el hilio pulmonar, ¿no? El hilio pulmonar también se puede dividir en lo que es el hilio pulmonar derecho, que se encuentra lo que es las venas bronquiales posteriores y la mayor parte de los nervios son posteriores al bronquio principal y la arteria pulmonar, ¿no? El hilio pulmonar izquierdo también está lo que es la arteria pulmonar, tras cruzar completamente la cara anterior del bronquio principal, se sitúa superiormente. También presenta lo que es otros elementos de la raíz pulmonar, presenta aproximadamente de la misma disposición que en el hilio derecho, ¿no? También presenta lo que es el pulmón, presenta lo que es vértice, una base y bordes, ¿no? El vértice. El vértice es la porción del pulmón que sobresale superiormente a la abertura superior del tórax. También en el vértice del pulmón se puede distinguir dos caras, una medial y otra lateral o anterolateral y un borde anterosuperior. Las caras y el borde entran en relación por medio de la cúpula pleural y las fascias endotorácica que cubren el vértice del pulmón con los órganos de la base del cuello. La base de los pulmones es cóncava y se amolda a la convexidad del diafragma, ¿no? Los bordes. El borde anterior separa anteriormente la cara costal de la cara mediastínica y del pulmón derecho. Describe lo que es una curva convexa medialmente y del pulmón izquierdo. Es convexo superiormente y presenta inferiormente una profunda escotadura, la escotadura cardíaca del pulmón izquierdo. Se halla en relación con el corazón, además está prolongado inferiormente por una lengüeta del parénquima, la llamada también língula del pulmón izquierdo, ¿no? Lóbulo de los pulmones y fisuras interlobulares. De igual manera se divide en esto para los pulmones derechos y izquierdos, ¿no? Los pulmones están divididos en diversas porciones o lóbulos por las denominadas fisuras interlobulares. Estas fisuras son particularmente apreciables en las caras costales del pulmón y suelen penetrar hasta la proximidad del hilio pulmonar, ¿no? Como ya habíamos dicho, que están de igual manera en los dos pulmones, ¿no? Derecho e izquierdo. En el pulmón derecho, perdón, está dividido en tres lóbulos por dos fisuras interlobulares, una fisura oblicua y una fisura horizontal, que en la fisura horizontal se extiende oblicuamente en sentido anterior y tanto inferior, ¿no? También el pulmón derecho está dividido en lo que es en tres lóbulos, un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. El lóbulo superior corresponde a la porción anterosuperior del pulmón derecho. El lóbulo medio forma la porción anteroinferior del pulmón derecho y el lóbulo inferior es posterior e inferior a las dos precedentes. Em, el pulmón izquierdo está dividido en dos lóbulos, uno superior e inferior, por una cisura interlobular que cruza su cara costal de superior a inferior y de posterior a anterior. El lóbulo superior izquierdo es mucho más voluminoso que el derecho, ya que presenta, al igual que estas, tres caras: una cara lateral costal, una cara medial mediastínica y una cara inferior. Su cara inferior comprende dos porciones de desigual importancia, una superior fisural, una relación con el lóbulo inferior y otra inferior estrecha y aplicada sobre el diafragma.
Em, Ahora les voy a hablar sobre los vasos y los nervios. Las arterias pulmonares. El tronco pulmonar se divide en dos ramas, la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. La arteria pulmonar derecha es ligeramente descendente y está orientada en sentido anterior. Alcanza el árbol bronquial derecho inferior al origen del bronquio lobular superior, a la altura del borde medial del bronquio intermedio, a la cual cruza la cara anterior pasando superior al bronquio lobular medio. La arteria pulmonar izquierda es ligeramente ascendente y está orientada casi sagital de anterior a posterior. Se aproxima muy rápidamente al bronquio principal izquierdo, a la cual alcanza superiormente al origen del bronquio lobular superior. Describe lo que es una curva cóncava inferior y anterior, ya que también cruza a continuación con la cara anterior del bronquio principal izquierdo. Sigue después a su borde superior y pasa enseguida superior al bronquio lobular superior y después posterior a él. Las venas pulmonares. Las venas pulmonares nacen de la red capilar perialveolar. Sus ramas dan origen lo que es a las venas peribulobuliares, que también reciben las vénulas bronquiales procedentes de los pequeños bronquios y las venas pleurales procedentes de la pleura visceral, ¿no? Las venas peribuliares se unen para formar troncos cada vez más voluminosos con un trayecto independiente, ya que también ya que drenan finalmente en las venas que se discurren por la periferia de los diferentes segmentos, es decir, en las venas perisegmentarias subpleurales y las venas intersegmentarias, ¿no? Ramas bronquiales de la aorta torácica descendente. Las ramas bronquiales de la aorta torácica descendente son generalmente dos, una derecha y otra izquierda, que nacen de la aorta y llegan a la cara posterior o más frecuentemente a la cara anterior del bronquio principal correspondiente y penetran con el pulmón. También a la vez suministran ramas a los nódulos linfáticos del hilio pulmonar. Las venas bronquiales. Las venas bronquiales se distinguen posteriores y las venas bronquiales anteriores, ¿no? Las venas bronquiales posteriores, una derecha y otra izquierda, discurren posteriores al bronquio, no son satélites de la rama bronquial de la aorta torácica descendente y de sus ramas. Las venas bronquiales anteriores reciben además algunas vénulas de los nódulos linfáticos intrapleurares, terminan más allá del hilio pulmonar, en las venas pulmonares o en las venas hocicos a la derecha y en la vena hemiácigos accesorios a la izquierda. Anastomosis vasculares tienen una gran importancia funcional, ya que unen en el pulmón la circulación pulmonar y sistemática y regularizan lo que es la hematosis en los alveolos, ¿no? Ahora les voy a hablar un poco sobre las pleuras para ya culminar lo que es esta exposición. Las pleuras son envolturas cerosas del pulmón. A su vez están divididos lo que es en una pleura visceral o pleura pulmonar y también en una pleura parietal, ¿no? En las pleuras viscerales o pleura pulmonar son delgadas y transparentes, recubre todas las superficies pulmonares excepto el hilio pulmonar y forma lo que es el cuerpo con el pulmón. En la pleura parietal recubre las paredes del compartimiento que contiene el pulmón y en ellas se puede reconocer tantas partes como áreas de la superficie pulmonar, es decir, en una porción costal, una porción mediastínica
que corresponde a la cara costal y mediastínica del pulmón, ¿no? También existen otras pleuras, como la pleura costal. La pleura costal o parietal está aplicada anteriormente en el esternón y al músculo transverso del tórax y a los vasos torácicos internos, lateralmente, a la superficie interna de las costillas y los espacios intercostales. También inferiormente le cubre lo que es el borde inferior del pulmón, y la pleura parietal costal se aplica directamente sobre la pleura parietal diafragmática. La pleura mediastínica. Esta pleura recubre los órganos del mediastino desde el esternón hasta la columna vertebral. Estos órganos son a la derecha el pericardio y el nervio frénico, y los vasos pericardiofrénicos, los vestigios del timo, el tronco brachiocefálico y la vena brachiocefálica derecha, así como las venas cava superior e inferior. A la izquierda, el pericardio, el arco de la aorta, la arteria carótica común izquierda, el nervio vago izquierdo, el nervio frénico izquierdo, la vena brachiocefálica izquierda y la aorta torácica descendente, el esófago de las venas hemiácigos y superiormente el conducto torácico. Pleura diafragmática. La pleura diafragmática, también llamada pleura parietal, tapiza el diafragma a ambos lados del mediastino. La serosa es muy adherida a lo que es al diafragma, ¿no? Cúpula pleural. La cúpula pleural cubre el vértice del pulmón con el nombre del aparato suspensorio de la pleura. Se designa un conjunto de haces musculares y fibrosos que está constituido por el músculo escaleno mínimo y dos fascículos fibrosos principales, el ligamento vertebropleural y el ligamento costopleural, ¿no? Los recesos pleurales. Los ángulos según los cuales la pleura parietal se refleja de una pared a otra se denominan recesos pleurales. Estos recesos son el receso costofragmático, que es el ángulo de unión en la periferia del diafragma. También lo que es el receso costomediastínico anterior y un receso costomediastínico posterior, que está formado por la unión de las pleuras costal y mediastínica. El receso frénico-mediastínico, formado por el ángulo de unión de las pleuras diafragmáticas y mediastínicas. La cúpula pleural se denomina también algunas veces receso pleural superior, ¿no? La fascia endotorácica. La pleura parietal está tapizada en toda su extensión por una lámina de tejido conjuntivo, análoga a la fascia subperitoneal. Esta fascia subpleural es la fascia endotorácica, ¿no? La fascia endotorácica también presenta una constitución diferente según las regiones. Forma bajo la pleura costal una delgada membrana estrechamente unida al revestimiento fibroso del músculo intercostal íntimo, así como el periósteo de las costillas. Sin embargo, en ciertos sujetos es posible separar la fascia de la pared costal, ¿no? Bien, con esto termino lo que es vías respiratorias y pulmones. Gracias.